Corriente alterna por María Fernanda Saldarriaga y Mariana García. En la corriente directa, el voltaje y la corriente son constantes en el tiempo y generalmente son utilizados en dispositivos electrónicos de baja potencia como lo es un teléfono celular o un control remoto. Sin embargo, ya los dispositivos de mayor potencia utilizan algo denominado corriente alterna, que vienen siendo voltajes y corrientes que varían en el tiempo. Este cambio de dirección y de magnitud se debe a su fuente de voltaje que cambia de polaridad constantemente. A manera general, todos los equipos que se manejan con baterías como celulares, laptops y calculadoras utilizan corriente directa proveniente de la misma batería. Por otra parte, equipos de mayor potencia, como lo son las lavadoras, las licuadoras o ventiladores, utilizan motores que requieren de corriente alterna para su correcto funcionamiento. La corriente alterna tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de un tiempo determinado. Como se puede observar, en la corriente continua se presenta una recta horizontal que se ubica únicamente en el plano positivo. Esto quiere decir que no cambia de dirección. Ya en la corriente alterna existe una gráfica tanto en la parte positiva como en la parte negativa. La corriente alterna varía según la siguiente ecuación. En términos de la gráfica, podemos encontrar funciones de estilo senoidal, al igual que de estilo cosenoidal. La onda senoidal se dice que inicia en el cero, o sea, en el punto de origen, y finalmente aparece. Y la onda del coseno ya viene adelantada 90 grados antes. Tenemos el voltaje pico, representado con la letra VP, que viene siendo la amplitud de la señal y es asimétrica tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo. O sea que el mismo valor de amplitud positiva será el mismo valor de la negativa. También hay otro parámetro importante, que es el de la amplitud de la cresta positiva hasta la cresta negativa, llamado voltaje pico-pico, o amplitud pico-pico. Para hallar esta amplitud únicamente se tendrá que hallar el doble de esta. En términos horizontales, tenemos el tiempo o periodo, que es lo que tarda una onda en volver a propagarse desde que inicia hasta que vuelve a generarse, o sea, hasta que vuelve a iniciar otra vez su ciclo positivo. Ya luego aparece otro parámetro denominado frecuencia, que es el número de ciclos, o sea, cuántas veces esa onda se va a propagar durante un segundo, o sea que sería 1 dividido periodo. Y pues esta frecuencia ya se mide en Hz. También en este tipo de gráfica se presenta la frecuencia angular, representada con la letra omega, o sea W. Esta es aquella que dice qué tan rápido se mueve un ángulo y cómo el ángulo está denominado en radianes. Se espera que sea 2 veces pi radianes por el número de ciclos que va a tardar la onda. Por ejemplo, ya en 3 ciclos serían 3 Hz. Entonces, básicamente, es multiplicar la velocidad del ángulo con la frecuencia. Bueno, la amplitud sería 100. El voltaje pico sería 100. Pico a pico sería 2 veces la amplitud, es decir, 200. Luego vamos a hallar la frecuencia angular, que sería W es igual a 50 radianes sobre segundos. Luego vamos a hacer una relación entre la frecuencia angular y la normal, y esto sería 2pi f. Después vamos a despejar la f, que sería W sobre 2pi, y esto sería 50 radianes sobre segundos sobre 2pi. Esto nos da como resultado 7.95 Hz. Luego vamos a hallar el ángulo, que sería 30 grados, pero como vamos a hacer la gráfica en radianes, entonces sería 30 grados es igual a pi sobre 6. Después vamos a hallar el valor eficaz, que sería voltaje pico sobre 2, y esto sería 100 sobre raíz de 2 y nos da como resultado 70.71 V. Luego vamos a hallar el periodo, que sería inverso de la frecuencia sobre f, y esto nos da 0,125 segundos. Ya después todo esto lo graficamos aquí, y acá iría la amplitud, acá iría el periodo y acá sería el valor eficaz.